La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este programa La Gran Comisión. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Esperemos que estén disfrutando estos programas y los programas que en general se hacen en el canal. Es una bendición, una gran bendición de Dios para nosotros. Aquí en esta, a donde alcanza la señal del canal, y ahora en YouTube, pues con más ganas podemos compartirlo hasta el otro lado del mundo si quieren, ¿sí? Obviamente, pues eso ya es una cuestión de ustedes, que ustedes los puedan compartir, porque el canal trata de hacer estos contenidos de calidad con los diferentes pastores y personas que trabajan aquí, y pues es responsabilidad de cada uno de ustedes, que esperemos que Dios les dé esa capacidad y ese entusiasmo de compartirlo simplemente con sus familiares, hombre. Ya no pedimos tanto, con sus familiares, ¿sí? Evidentemente todos necesitamos de este mensaje y bueno, pues empecemos por la familia. Siempre hay que empezar por la familia para que lo puedan compartir. Como siempre, un saludo de la congregación de la Iglesia Luterana San Pablo, que está aquí en El Paso, Texas. Cuando quieran visitarnos, está ahí por el área de Isleta, por ahí está la iglesia, cuando quieran asistir. Y como siempre, pues peticiones de oración, de ayuda espiritual. Siempre vamos a estar orando por todas las iglesias, por todas las personas, por las necesidades. Siempre se hace oración por las personas que tienen situaciones complicadas en la vida, como los que no tienen comida, los que andan en la calle, la gente que está siendo maltratada, etcétera, etcétera. Siempre hay que estar orando por todas las personas, independientemente de su situación en la que se encuentren o su acercamiento a la iglesia. No hay problema. Nosotros oramos por todos. Muy bien. Pues estamos estudiando la resurrección. Ya vimos la resurrección de Lázaro, de Jesús, algunos aspectos así. Vamos a ver, posterior a la resurrección, hay un pasaje muy especial que se conoce como en el camino a Emaús. O sea, van dos personas caminando y se aparece Jesús ahí. Bueno, ese es el pasaje que vamos a estudiar ahora. Vamos a ver Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35. Voy a leer el pasaje y ahí lo vamos explicando. Dice, en el camino a Emaús. Ese mismo día, dos de ellos iban de camino a la aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén unos 10 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido, y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron, y es que parecían tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles le dijeron que él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Cuando llegaron a la aldea a donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaba sentado en la mesa con ellos, tomó el pan y los bendijo, y luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo instante se levantaron
y volvieron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, los cuales decían: en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, les contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo había reconocido al partir el pan. Esta es la lectura un poquito larga, pero es la lectura muy conocida del Camino de Emaús. Aquí tenemos varias cositas que vamos a platicar, porque en realidad sí es interesante cuando lo leemos así un poquito más a conciencia. De entrada, primero, tenemos a este personaje que eran dos discípulos, dice dos discípulos, pero no eran de los 11 discípulos, porque aquí menciona que los 11 discípulos estaban en Jerusalén. Entonces, aquí, estos dos discípulos no eran ninguno de los 11 discípulos. ¿Sí me explico? Uno de ellos es Cleofas. ¿Sí? Ya habíamos hablado de Cleofas en otro programa anterior. Al parecer, Cleofas, ¿sí?, era esposo de María de Cleofas, ¿sí? Y este Cleofas al parecer era hermano de José, el papá político de Jesús. Es decir, había una familiaridad en el caso político, no genética, pero política sí, no consanguínea, pero sí política, ¿sí? Y este Cleofas, evidentemente, no que era discípulo de andar con Jesús como los 12 discípulos en su momento, sino que aparte de los discípulos, iban personas con ellos para todos lados. No eran el equipo, digamos, íntimo de los 12, pero sí había gente, entre ellos, por ejemplo, María Magdalena, que desde que fue curada María Magdalena, que fueron expulsados demonios, ella también se juntó con el grupo y andaba para allá, para acá, para allá, para acá. O sea, andaban con ellos siempre, ¿me explico? Y participaban en muchas actividades, porque han de saber ustedes que en muchas actividades pues había necesidad de un equipo de apoyo, ¿sí?, para organizar a la gente, pónganse aquí, siéntense acá. O sea, había gente que era del mismo equipo, pero no del equipo de los discípulos, de los 12 discípulos, pero había gente que participaba. Este era uno de ellos, Cleofas, ¿sí? Al parecer, según como dicen por ahí, la iglesia primitiva o los primeros cristianos mencionaban a Cleofas como papá de Simeón, que se supone, son las conjeturas que hacen. Esto son conjeturas, ¿sí? O sea, son posibilidades. El que iba con Cleofas era su hijo Simeón, ¿sí? Además de Simeón, tenía otros hijos también, que también entre ellos estaba Judas Tadeo, como ya se había dicho, y Santiago el menor, que esos sí eran discípulos de Jesús del equipo especial. En fin, son conjeturas que se hacen al estudiar, no lo menciona como tal, así de, aquí estaba Simeón, no, pero sí menciona a Cleofas, eso sí estaba ahí. Entonces, estos personajes no eran del equipo especial ni eran representativos, por eso es que no había ningún problema. Acuérdense que los 11 discípulos estaban escondidos, como decimos, a piedra y lodo, estaban en una casita escondidos a puerta cerrada, pero ellos no. O sea, tanto Cleofas como seguramente su hijo Simeón o quien anduviera con él, pues iban caminando sin ningún problema. Sabían que había habido todo, lo habían presenciado inclusive, a lo mejor ellos fueron testigos presenciales de la crucifixión, porque sobre ellos no había no eran de los más buscados, o sea, eran parte del equipo, pero no eran de los que tenían la cara ahí de que, mira, él es, no. Entonces ellos podían haber visto, podían haber estado ahí presente, quién sabe, no lo sabemos. El caso es de que ellos no lo estaban buscando, pues, en ese sentido. Por eso van caminando, pero se dieron cuenta que había pasado viernes, sábado y era domingo y no había pasado nada. Y entonces de alguna manera, van a Emaús, seguramente ahí vivían o algo estaban ahí, pero iban decepcionados. Ese es un dato aquí. Iban decepcionados. Y esta decepción es justamente uno de los puntos que hemos hablado en otros programas, de que los judíos en general y los discípulos en particular también tenían un concepto muy, muy especial, que ahorita los cristianos en general no lo entendemos así, pero en ese momento sí. Ellos como judíos, como pertenecientes a las tribus de Israel, en este caso, ellos esperaban a ese Mesías como Moisés. Fíjense, les voy a leer el pasaje de Deuteronomio 18:15 para que entiendan esta parte, que a veces es muy complicado. Dice, en Deuteronomio 18:15 dice, Dios promete un profeta como Moisés. Dice, el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti
de entre tus hermanos un profeta como yo, a él deberán escuchar. ¿Sí? Estamos hablando de Moisés, 1400 años antes de Cristo, los que tú quieras. Entonces, para el pueblo de judío, el Mesías era un profeta y un líder. Se mezclaban ahí los conceptos. Un hombre de Dios, un líder, un profeta, pero no Dios. ¿Sí? Para ellos Dios era solamente Dios Padre. Ahorita nosotros, la mayoría de los cristianos, entendemos perfectamente la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. De hecho, los primeros cristianos generaron el credo apostólico y luego el credo niceno y así, el credo atanasiano y varios credos donde hablan sobre la Trinidad como la Biblia lo explica en ese sentido. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, es una palabra que se generó para explicar la consistencia entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Que ya será otro tema. Pero para los judíos este concepto no existía como tal, ni siquiera existía que el Mesías era Dios. De alguna manera era considerado como un ser menor, como un hijo de Dios, pero no Dios. Entonces para ellos era muy difícil entender esto, ¿me explico? Razón por la cual fue muy complicado para muchos judíos entender el Evangelio. Por eso es que muchos judíos no aceptaron el Evangelio, porque no aceptaron esta condición que San Pablo lo explica con mucha claridad, ¿sí? Y los discípulos lo entendieron con el tiempo, de que Cristo era Dios mismo, hecho hombre. O sea, es una cosa que ahorita ya muchos de nosotros lo entendemos por algún motivo, ya, pero no teníamos ese precepto judío que nos dominaba culturalmente. Entonces, para Cleofas y estas personas, ese Mesías que había venido, ese Jesús de Nazaret, Galileo, etcétera, pues no había cumplido porque no había dominado. Para ellos querían un líder que dominara a los opresores romanos, porque acuérdense que estaban oprimidos por los romanos. Roma había hecho esclavizado, por llamarlo así, a todo el territorio de Asia en ese sentido y Europa. Lo que antes había sido de los griegos, ahora era de los romanos. Por eso es que los griegos y los romanos tienen muchas similitudes. Pero primero de hecho, los judíos fueron cautivos de los persas, de los sirios, de los babilonios, de los griegos y de los romanos y de quién sabe cuántas más. Entonces, siempre habían sido un pueblo oprimido, también por desobediente, por cabeza dura, en ese sentido. Entonces, ellos esperaban que el Mesías viniera a restablecer, como lo menciona en algunos puntos, ¿me explico?, a Israel. De hecho, en el pasaje de Isaías, vamos a leer Isaías 9, por aquí lo tenía separado. Isaías 9 dice, nacimiento y reinado del Mesías. Dice, no siempre habrá oscuridad para los que están ahora angustiados. En los primeros tiempos de la región de Zabulón y Neftalí fueron afligidas. En los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombra de muerte. ¿Sí? Y así empieza a hablar sobre el Mesías. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concebido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son textos que conocemos perfectamente nosotros y que los atribuimos perfectamente a Jesús, porque Él era Jesús. Pero para el pueblo judío estaban esperando, ese Mesías era un líder. Esperaban un líder que iniciara un proceso de rebelión, insurgencia, no sé, que se rebelara, que pusieran a Israel como el pueblo dominante de toda la humanidad. O sea, que Israel dominara a toda Asia, Europa, y todavía no se descubrió América, pero que también lo dominara. O sea, eso era el asunto de ellos. Obviamente, ellos como pueblo escogido, ellos iban a ser los líderes. Obviamente, ¿me explico? O sea, tenían un concepto totalmente errado, ¿sí? Totalmente, no habían entendido, no habían leído correctamente, porque aparte, como dicen por ahí, no es que fueran tan malos, es que tenían malos maestros que habían malversado la información y lo habían leído a su propósito personal. Nosotros, el pueblo de Israel, somos el pueblo escogido y de nosotros van a ser el Mesías que va a dominar el mundo y nosotros vamos a estar con él, somos su equipo. Ah, pues mira qué fácil, me explico.
O sea, es como hasta la fecha todavía lo vemos con la gente que anda en la política. Si tú tienes un pariente o te juntas en un equipo de un político que es candidato y que tiene probabilidad de llegar al puesto que está esperando, pues claro que tú te sientes, no, yo no me le despego. Dice, esta persona va a ser el próximo gobernador, el próximo presidente, el próximo no sé qué, y tú estás cercano a él. Él te dice, acompáñame a mi campaña. No, pues claro que vas. Y dice, no, tiene un chorro de posibilidades. Y luego cuando gana el puesto, no, pues ya le hiciste. ¿Me explico? Vas a tener posibilidades de aumentar miles de cosas. Bueno, así veía el pueblo de Israel al Mesías. Va a venir a dominar y yo voy a estar con él. Yo voy a ser el jefe. Yo voy a ser su capataz, su encargado, ¿verdad? Entonces, claro que era una posición de lujo en ese caso. Entonces, por eso es que estaba decepcionado Cleofas y su acompañante, posiblemente Simeón, dice, teníamos la esperanza de que él habría de redimir a Israel como ellos pensaban. ¿Sí? Dice, sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó y pues no ha pasado nada. ¿Me explico? Dice, aunque también nos ha dejado asombrados algunas mujeres dentro de nosotros que fueron al sepulcro antes que amaneciera. Fíjense una cosa muy rara. Si Cleofas y los mismos discípulos habían visto todos los milagros y cosas, me imagino que algunos, a lo mejor Cleofas estuvo hasta en la resurrección de Lázaro, no sé, pero habían visto cosas que sobrepasan la capacidad de cualquier persona en este mundo, y aún así seguían ellos con su concepto del Mesías que venía a liberarlos y que los ponía como jefes ahí. O sea, fíjense cómo estaban tan equivocados. O sea, y obviamente pues la esperanza no era así, y hasta la fecha todavía mucha población de Israel o judía, como los conocemos ahora, siguen pensando que no, que ese Mesías nunca llegó. O sea, y que llegará algún día, pero hasta la fecha no ha llegado, porque Israel todavía no sigue siendo ese dominante que fue. O sea, todavía hay mucha confusión en ese aspecto. ¿Me explico? Entonces sigue diciendo, ya van 3 días que estoy y no ha pasado nada. Dice, algunas mujeres de entre nosotros fueron al sepulcro antes que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, dice, han venido a decirnos que tuvieron una visión. O sea, casi están diciendo, pues se me hace que se lo imaginaron. Se me hace que es una cuestión sugestiva, o nos dijeron algo bonito para suavizarnos el momento. Dice, algunos fueron al sepulcro, encontraron todo tal como las mujeres lo dijeron, pero a él no lo vieron. O sea, fíjense cómo seguían dudando. O sea, pero no solamente dudaban porque tenían un concepto extraño, ¿sí? Todos los seres humanos vamos a dudar igual. ¿Por qué nos falta a la humanidad? Nos falta el Espíritu Santo de Dios. O sea, el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a enseñar, nos va a dar a entender. Hay cosas que no se pueden entender con la lógica y el razonamiento, y esta es una de ellas, ¿sí? Nuestra lógica y razonamiento nos dice, esto es una cosa loca, es locura, no podemos entenderlo. Dice San Pablo que para el hombre natural, ¿sí?, no puede discernir, no puede comer, no puede digerir las cosas espirituales, ¿sí? Solamente Dios puede hacer, cuando entra a tu mente y corazón, es el único que te puede dar la capacidad para entender las cosas espirituales. El hombre natural no lo puede hacer. Mientras uno siga pensando y haciendo y diciendo las cosas en su lógica, nunca vas a entender nada, ¿sí? Por eso lo que les decía en el programa anterior, la ley y el evangelio. La ley te enseña lo que tienes que hacer, pero también te dice que no lo vas a hacer, porque no tienes con qué. ¿Me explico? Y que la gracia de Dios es el regalo de Cristo cuando tú aceptas y dejas tu autonomía e independencia y yo soy el mejor, lo dejas a un lado y te sometes a la gracia de Dios, dices, yo acepto a Dios, así, es cuando el Espíritu Santo te puede empezar a enseñar y a redarguir. De hecho, la acción del Espíritu Santo empieza para enseñarte que tú eres pecador. Todo eso es parte del Espíritu, es la función del Espíritu Santo, ¿me explico? Por eso es muy claro ese pasaje que decía, si confesares con tu boca y creyeras en tu corazón, o sea, está hablando de conducta, de manifestación, de expresión, pero también de una creencia profunda. Dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, dice, vas a ser salvo. Dice, cuando entiendas esa parte,
pero esa parte no la vas a entender con tu lógica, nunca la vas a entender. Ese es un don de Dios que nos da con su Espíritu Santo. Por eso lo mejor que podemos hacer, y se los digo muchas veces y lo seguiré diciendo mientras esté yo en este programa, lo mejor que podemos hacer es leer la Biblia. O sea, leer la Biblia, leerla despacito, entenderla, preguntar, buscar diccionarios para entender lo que nos está diciendo. Es el Espíritu Santo el que está impregnado en esta Biblia. Yo sé que es muy bonito cantar y llevar y subir y bajar y lo que tú quieras, llevar burritos al hospital y ir a no sé dónde. Todo es muy bonito, pero nada se compara con la lectura de la palabra de Dios. O sea, dejemos que nuestros sentidos, que nuestra mente, que nuestra alma se alimente del alimento especial que es la palabra de Dios. Esta es la base de todo. Dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si yo no leo la palabra de Dios, pues sí, podré cantar muy bonito y podré hacer muchas cosas muy bonitas. Dice, pero ¿de qué van a servir si no están alimentando mi fe? Si sigo pensando que yo soy quién sabe quién, o que yo puedo, que yo hago, que yo no sé qué. ¿Sí me explico? Entonces, sigue diciendo esto cuando Jesús le dice, cuando ellos platican esto, le dice Jesús, insensatos, dice, ¿cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? O sea, eso de insensatos es una palabra que tiene que ver con, eres ilógico, eres irreflexivo, no tienes un juicio adecuado, o sea, que no entiendes, o sea, como diciendo, que no entiendes que esto es así. Es como si yo le diera a un bebé de 6 meses, le doy frijoles con queso. No, mira, eso no es alimento de un bebé, por Dios. O sea, necesita tener papilla, leche. O sea, una pizza, le voy a dar pizza al bebé. Es insensato. ¿Cómo puedes hacer eso? Es un niño. ¿Me explico? O sea, ¿cómo puedes dejar a un niño de 4 años que cuide al bebito? Cuídame al niño. O sea, un niño de 4 años cuidando a un niño de 1 año. O sea, es insensato. O sea, es tonto, por decirlo así. O sea, dice, ¿cómo son insensatos ustedes? ¿Que no han escuchado? ¿Que no han leído? Dice, ¿cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? Todo lo que ha pasado estaba profetizado, estaba dicho. Y entonces empieza a darles un recorrido. Dice, desde Moisés hasta los profetas, explicándole todas las escrituras que hablaban de él. Fíjense lo importante que es este pasaje. A veces pensamos que leer el Evangelio, o las cuestiones del Evangelio es leer el Nuevo Testamento. No, si leemos el Antiguo Testamento correctamente, nos vamos a dar cuenta que todo el Antiguo Testamento es parte del Evangelio, porque nos está hablando justamente de este momento, ¿sí? De hecho, los primeros cristianos no tenían lo que conocemos ahorita como la Biblia como la tenemos. Ellos leían el Antiguo Testamento, como lo leen los judíos también. Entonces, ¿cómo es importante este pasaje? Porque nos dice que el Evangelio no solamente es lo que conocemos ahorita como Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No, el Evangelio es la historia completa desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde Dios nos está hablando y nos está diciendo el objetivo y el propósito de la vida, por qué nos dio la vida a la humanidad, cómo nosotros como humanos perdimos esa comunión y cómo Dios mismo se manda a sí mismo en su forma de Cristo para volver a recuperar esa comunicación y esa redención a la humanidad. Entonces, todo eso es el Evangelio. O sea, tenemos que leer la Biblia extensa para poder entenderlo. Aquí les da una cátedra, ¿sí? Termina el pasaje diciendo que se les abrieron los ojos cuando lo reconocieron, cuando bendijo el pan, se les abrieron los ojos. Dice, pero él desapareció de su vista. Volvemos otra vez a los atributos divinos de Jesús como un cuerpo glorificado. Ya seguía siendo hombre, pero ya tenía una presencia divina como Dios. O sea, ya el cuerpo glorificado de Jesús es imposible de entenderlo para nosotros. No tendríamos cómo entenderlo, pero sabemos que ya tenía características fuera de lo que de nuestra humanidad. Seguía siendo humano y seguía siendo divino, pero ya en una forma combinada diferente. No lo sabemos, simplemente no podríamos explicarlo, ¿sí? Lo que sí es que algún día nosotros, cuando estemos con Él en su presencia, ese mismo cuerpo glorificado, vamos a tener una forma de cuerpo glorificado cuando estemos con el Señor, ¿sí? No sabemos cómo, ya lo entenderemos en su momento,
pero esta es una de las cosas que está aquí. Dice, entonces, y fíjense, ante este despertar espiritual que les dio Jesús, porque le dio su repasada completa, dice que ellos se regresaron a Jerusalén y decían que ya era muy noche y no era correcto andar caminando en la noche. Pues se regresaron a Jerusalén en la noche prácticamente, con los peligros que involucra estar caminando varios kilómetros. Dice que son como 10 kilómetros caminando en la noche. Dice, pues no les importó, se regresaron, ¿sí?, a decirle a los discípulos, en verdad el Señor ha resucitado. O sea, imagínense el entusiasmo que llevaban ellos de haber visto a Jesús resucitado, de haber escuchado toda la bibliografía que les recetó para que se les quitara lo cabezadura, lo insensato, lo ilógico. Se lo recetó completito y entonces ahora sí venían orientados perfectamente, venían inspirados por Dios directamente. O sea, qué hermosura de pasaje, ¿me explico? Todo lo fueron a contar porque venían ellos convencidos ahora sí, y habían afinados en el concepto de Jesús como Mesías, como el Hijo de Dios, como Dios. Esta es una hermosura. Que Dios los bendiga. Amén. Canten con alegría las alabanzas de Cristo el Rey. Anden en los caminos que nos mostrará su augusta grey. Vivan los redimidos en las victorias del vencedor, para que todos juntos veamos las glorias del Señor. Cristo es la luz del mundo y el que le sigue la luz tendrá. Cristo es el pan de vida y el que del come no morirá. Cristo es la fuente viva y el que del bebe no tendrá sed. Y si deseas vida, vaya a la fuente para beber. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra. Santo, santo es nuestro Dios. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia. Santo, santo es nuestro Dios. Ya no me siento triste, sino que vivo siempre feliz, con la dulce esperanza de que algún día iré al país, ese país amado donde moradas fue a preparar Cristo el pastor eterno, que a sus ovejas vino a salvar.